Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el verso número 15. Vamos a leer este verso de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a tener una palabra de oración con la hermana Mercedes. Sí, Señor, gracias una vez más por habernos traído a tu casa, por tenernos en tu presencia, Señor, y porque tú quieres tratar con cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a saber cómo debemos andar, porque vivimos tiempos peligrosos, Señor. Enséñanos a vivir tu palabra. Habla mi vida y habla la vida de cada uno de los presentes y de los oyentes. Que esta palabra sea de bendición, de exhortación, de consuelo, de restauración, de enseñanza para nuestras vidas. Enséñanos e instrúyenos para vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Una vez más estamos mirando algunas cosas del apóstol Pedro. Hemos visto en semanas pasadas, veíamos que el Señor, por medio de Pedro, nos hace un llamado a vivir una vida santa y también nos enseña o nos señala a que nosotros somos piedras vivas. Y cuando Pedro escribió su primer carta, esta carta que había sido inspirada por Dios, porque mire lo que dice, es algo que hemos venido haciendo énfasis los días domingos, pero mire lo que dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el verso 19 del capítulo 1, dice así: tenemos también la palabra profética, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice el apóstol Pedro, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso quiero que entendamos que cuando Pedro escribió su primer carta, esta carta estaba inspirada por el Espíritu Santo. Y los tiempos en aquellos días eran difíciles. Había agitación política, había perversión moral, había confusión filosófica. Y no solamente confusión filosófica, sino confusión religiosa. Había corrupción, había aumento de impuestos y la desvalorización de la vida humana. ¿No les suena esto como nuestros días? Vivimos días de agitación política. No solamente en nuestro país. Si usted se va a cualquier punto de la tierra, va a encontrar algo similar. Va a encontrar confusión filosófica, religiosa. Va a encontrar corrupción en las diferentes esferas de la sociedad. Va a encontrar aumento de impuestos. Va a encontrar desvalorización de la vida. Hoy en los diferentes tribunales, en las diferentes asambleas, en las diferentes cortes, se está luchando por derechos, entre comillas, sobre los derechos de la mujer para que ella con su cuerpo haga lo que bien le place. Y ella, entendiendo que ella es dueña de su cuerpo, ella entiende que la vida que está en su cuerpo es de ella. Y que ella, si ella quiere, puede acabar con una vida que está en su cuerpo. Lamentablemente vivimos días como estos. Y en los días de Pedro había algo parecido. Los cristianos en el tiempo de Pedro estaban dispersos por el imperio. Recuérdese que en el primer verso de esta primera epístola, Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que estaban sin patria, a los que habían sido sacados de su patria en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Los cristianos estaban dispersos por el imperio, estaban incomprendidos, se sentían maltratados, muchas veces eran calumniados, eran rechazados por los miembros, a veces aún de su misma familia. Eran señalados por sus empleadores. Incluso estaban muchas veces comenzando o estaban sufriendo persecución. Muchos estaban empezando a padecer encarcelamiento, abuso y aún martirio. Pero vemos que Pedro tenía un amor compasivo por los cristianos. Mire lo que dice en el verso 11. Amados. Mire, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Capítulo 2, verso 11. Mire esta expresión de Pedro. Hermanos, necesitamos hoy esta clase de amor entre los creyentes. Pedro se sentía identificado con los que sufrían por Cristo. Él dice, os ruego como a peregrinos, como a extranjeros y peregrinos, porque Pedro sabe que el mundo está en contra de los que viven para Cristo. Y aquí quiero presentarle una pregunta. ¿Cómo silenciamos, cómo callamos a los que nos persiguen con palabras? En mi Biblia, como subtítulo, no sé si en su Biblia, pero en mi Biblia, Reina Valera 1960, le han puesto como subtítulo, vivid como siervos de Dios. Hermanos, ¿cómo silenciamos a los que persiguen con palabras? Y aquí el escritor o el editor de esta Biblia, Reina Valera 1960, nos presenta que debemos vivir como siervos de Dios. ¿Cómo silenciamos a los que nos persiguen con palabras? Aquellos críticos sin fundamento. No sé si usted a veces se ha encontrado. Hoy estamos viviendo, no sé si usted ha escuchado esta palabra, esta expresión, que estamos viviendo la cultura de la cancelación. ¿Y qué es la cultura de la cancelación? Si usted hoy postea, escribe algo en una red social y a alguien no le gusta, y mayormente esto pasa a veces con las personas que tienen cierto prestigio, cierta fama, ciertos seguidores, pero a veces a estas personas, porque escriben algo, alguien comienza a levantarse como un enemigo. Sea que lo que escribió sea positivo o negativo, pero a veces se le comienza a hacer una persecución y a veces como que se levanta una cultura de odio. A esto se le llama la cultura de la cancelación. A veces nosotros caemos en estos errores. Tal vez a usted no le cae bien X o Y político y podemos escribir un texto de odio. Tengamos mucho cuidado, porque la Biblia nos enseña, Dios nos enseña por su palabra que Dios nos llamó a paz. Y tal vez sin darnos cuenta, tal vez con un mínimo texto, podemos estar metiéndonos en aquellos que no buscan la paz. Y tal vez mañana lo que sembramos, cosechamos. Por eso es que ¿cómo silenciamos a los que nos persiguen con palabras? ¿Cómo silenciamos a aquellos críticos sin fundamento? A veces la gente critica a alguien, pero no tiene base, no tiene fundamentos para esa crítica. Aprendamos el consejo para que podamos salir de apuros. Aprendamos por la palabra. ¿Qué debemos aprender? Quiero que aprendamos a silenciar a los críticos sin fundamento. El mensaje en esta noche es silenciando a los críticos sin fundamento. Y quiero darle algunos principios. El primer principio lo encontramos ahí en el verso 11. Amados, dice, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. En primer lugar, sea limpio. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, esta es una guerra en la que estamos metidos todos los creyentes. Es tan antigua como el pecado y tan actualizada como las tentaciones del día de hoy. Las batallas de la vida espiritual o los campos de la batalla incluyen ¿qué? Mire, los deseos de la carne, pero también los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Mire lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 16, y aquí nos presenta, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire, muchos han caído en esta batalla, y cuando estoy hablando de que muchos han caído, no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, porque el de afuera no tiene esta batalla. El de afuera no tiene esta batalla. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos como humanos, estoy hablando de un humano natural, es decir, aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo, aquel que no tiene a Cristo, tiene una naturaleza y posee libre albedrío, sí, pero su libre albedrío no es completo. Su libre albedrío está inclinado a lo malo. ¿Por qué? Porque en él ejerce fuerza la naturaleza carnal. Pero usted cuando viene a Cristo, cuando sinceramente viene a Cristo, usted experimenta el nuevo nacimiento. Ahora tiene la naturaleza dada por Dios, la nueva naturaleza, la nueva criatura, pero sigue manteniendo la naturaleza antigua, la vieja naturaleza, el hombre viejo, la naturaleza carnal, la carne. Y hay una batalla. En usted sí hay esta batalla, en mí sí hay esta batalla. Recuérdese que Sansón sucumbió a los engaños de Dalila. Recuérdese que David sucumbió cuando estaba en su terraza mirando a Betsabé. El impío no tiene esta lucha. Él está inclinado a lo malo. Y mientras más practique el pecado, más esclavo es del pecado. Usted y yo tenemos esta lucha, pero va a depender de qué alimentemos. Por eso el primer principio es sea limpio. Pero también ha habido grandes victorias. Recuérdese en el capítulo 39 de Génesis, no vamos a ir por el tiempo, pero recuérdese que en ese capítulo vemos cómo José rechazó las intenciones de la esposa de Potifar. Cuando vemos a Jesús en el capítulo 4 de Mateo, vemos cómo él rechazó las tentaciones de Satanás. ¿Y cómo los rechazó? ¿Qué nos dice Hebreos 4:15? Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero ¿qué nos dice versos anteriores? Verso 12 del capítulo 4 de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué arma? ¿Cuál fue? ¿Cómo Jesús le planteó la batalla a Satanás? A través de la palabra de Dios. Él le dijo, escrito está. Ahora quiero que entienda, esto no se trata de tan solo memorizar un versículo bíblico. Sí, cuando venga la tentación, haga uso de un versículo bíblico como una daga. Pero usted tiene que vivir esa palabra. Hermanos, Dios nos ha provisto, como dice en 1 Corintios capítulo 10, el verso 13. Dice en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos ha provisto de los recursos para vencer en cada ocasión. Puesto que los cristianos
no son parte del mundo. Por eso es que Pedro, ¿qué nos dice? Volviendo a la primera carta del apóstol Pedro, Pedro nos dice que somos como extranjeros y peregrinos. A veces cantamos ese himno: el mundo no es mi hogar. Hermanos, no somos parte del mundo. Esto no significa que usted no debe ejercer ciertos derechos en este mundo o ciertas obligaciones como el derecho al voto, o no significa que usted no tiene que pagar agua, luz, teléfono, etcétera. No significa que usted, pero quiero que entienda, usted no tiene que dejarse llevar por la corriente de esta sociedad, una corriente ideológica, una corriente social, una corriente cultural, una corriente mundana, una corriente política, una corriente filosófica, una corriente ideológica, una corriente religiosa. No. Usted tiene que dejarse conducir por la voluntad de Dios expresada en su palabra. Usted va contra corriente. Vamos contra la corriente de este mundo. Por lo tanto, debemos abstenernos de los deseos de la carne, como dice el apóstol Pedro. Dice que os abstengáis de los deseos que batallan, de los deseos carnales que batallan contra la carne. Pero esto no es cosa de Pedro, porque el apóstol Pablo lo enseña en la carta de Romanos. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, los versos 5 y 9. Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. Dice así: mire, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, aquí se nos confronta. Si es que el Espíritu de Dios mora. Si verdaderamente usted es un cristiano, si usted un día entregó su vida a Cristo, quiero decirle que el Espíritu Santo mora en su vida. Pero el problema es que no le damos lugar al Espíritu Santo. No dejamos que Él dirija, que podamos experimentar la llenura, la plenitud de una vida controlada por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 5, nos presenta por un lado la obra de la carne y por otro lado nos presenta el fruto del Espíritu. Mire lo que dice en el capítulo 5 de Gálatas. Mire, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y usted sabe que en el capítulo 5, los versos 16 al verso 17 nos presenta: andad en la carne, andad en el Espíritu, que diga, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego nos presenta que estos dos se oponen, la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Y luego nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿La ley de qué? De la carne. No estás bajo la corriente, sino que estamos bajo ¿qué? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Y por ello, si usted vive bajo la dirección del Espíritu Santo, usted dará el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, es verdad que a pesar de la regeneración, cuando usted viene a Cristo, ahí comienza la regeneración. El Espíritu Santo comienza a transformarnos. Esto va a producir una nueva disposición. Va a producir que usted y yo tengamos anhelos virtuosos. Pero quiero decirle que la nueva vida, su nueva vida, se mantiene dentro de la antigua carne, de esta antigua carne que no ha sido redimida, ¿no?
Usted no piense que, por eso es que esta carne, no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de la naturaleza. Hay una lucha. Yo la experimento y creo que todos los que estamos aquí la experimentamos y creo que todo cristiano la experimenta. Pablo la experimentó, por eso es que él dice miserable de mí. Pedro la experimentó. Por eso es que hubo un momento en que Pedro fue seducido por la hipocresía. Por eso es que no tenemos que ser religiosos, tenemos que ser cristianos. Y por eso es que se precipita una batalla continua entre el espíritu y la carne. Los creyentes ya no somos esclavos de la injusticia. El pecado ya no es su amo, sino somos libres del dominio, del poder exclusivo de estas fuerzas. Hermanos, por eso es que el consejo es abstengáis. Vuelvo a Pedro, dice que os abstengáis. Mire esta palabra, ¿qué significa? Que mediante la nueva vida y el Espíritu que mora en nosotros, que mora en usted, que moraba en ellos, en aquellos a quienes Pedro le estaba escribiendo la carta, los santos a quienes fue escrita la carta de Primera de Pedro, aquellos que estaban expatriados, los santos de estos tiempos, los santos de alrededor de los tiempos de la iglesia. Los santos tienen la capacidad ¿de qué? De refrenar la carne. Incluso en esta cultura posmoderna, esta cultura que está dominada por la sensualidad, por la inmoralidad y por el relativismo moral. Por eso el primer consejo para poder silenciar a los críticos, ¡ay, ese germanito se cree santo! El primer principio es que sea limpio. Porque la gente habla mal a veces de los cristianos. ¿Pero por qué? Porque hay fundamento. La gente dice que los cristianos son hipócritas. Y a veces es porque así es. Pero si usted es limpio, si usted se conduce, si usted se abstiene de los deseos de la carne, su crítica será sin fundamento. En segundo lugar, ¿qué nos dice? Seamos cuidadosos. Veamos el verso 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, hay muchos observadores en esta guerra. Y muchos de estos observadores en esta guerra que se dedican a predicar. ¿Sí? Pablo, él decía que muchos predican por contender. Muchos que están en un púlpito no son llamados por Dios. Y están haciendo división entre la iglesia. Y esto está afectando a la iglesia. Por eso usted y yo debemos ser cuidadosos. El escritor de Eclesiastés dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, sacrificio vano. ¿Qué dice Dios en su palabra? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Entonces, quiero decirle que hay muchos observadores. Usted está siendo observado. Y la gente se va a dedicar a predicar. Ahora quiero que me entienda. También hay otra gente que se dedica a predicar y no están en un púlpito. Están en las calles. Están predicando lo que la iglesia hace. Ellos están hablando de lo que la iglesia hace. Si hay una iglesia verdadera, la gente va a predicar lo que la iglesia verdadera hace. Por más que nos intente callar, pero la luz vence las tinieblas.
Pero si la iglesia no vive la verdad, la gente lo que va a hablar de la iglesia puede ser cosas que no benefician al cuerpo de Cristo. Hermanos, otros le están mirando para ver si su fe es auténtica. Muchos esperan que usted caiga derrotado con el fin de poder criticar, y nuestras vidas están continuamente siendo observadas por los incrédulos. Debemos alegrarnos que nos observen, sí, sabiendo que podemos resistir la tentación. Estos que observan, critican, pero también que nos ofrecen la oportunidad. Nos ofrecen la oportunidad de demostrar la autenticidad de nuestra fe. Del Señor Jesús criticaron mucho, pero por más que criticaban, no tenían ninguna prueba en contra de Él. La gente a veces quería aprenderlo. Y recuérdese que hay gente que salía maravillada, decía, nunca hemos escuchado a un hombre hablar como este. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos con el caso de Daniel y sus amigos. Y por más que los querían hacer callar, hombres paganos testificaban bien de ellos. ¿Qué decía Belsasar? ¿Qué decía los reyes como Nabucodonosor? El Dios de los judíos, o el Dios de Daniel, o el Dios de los hebreos. No hay como el Dios de ellos, porque ellos dieron testimonio. ¿Pero por qué? Porque ellos se mantuvieron firmes. Recuérdese que Daniel estaba siendo observado por aquellos sátrapas del imperio de Medo-Persa en el tiempo de Darío. Y ellos inventaron hacer una ley para que Daniel la infringiera. ¿Pero cuál era esa ley? Era una ley que iba contra el Dios de Daniel. Y Daniel no tuvo miedo. Siguió orando, siguió clamando y fue lanzado al foso de los leones, pero fue ahí cuando Dios le dio la victoria. Y vemos que el rey Darío no pudo ni siquiera conciliar el sueño y muy temprano fue al foso y le dijo, Daniel, ¿tu Dios te pudo librar? Sí, mi Dios me libró de la boca de los leones. Hermanos, entonces no es para sentirse mal que la gente nos observe, sino que aquí se nos ofrece la oportunidad de demostrar la autenticidad de nuestra fe. Pero hermanos, le planteo una pregunta: ¿por qué debemos ser cuidadosos en ser completamente sinceros y morales? Dice, vuelvo a leer el verso 12, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, representamos a Cristo en el mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 20, mire lo que él dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire, Dios no le ruega a nadie, pero es a través de nosotros. ¿Cómo? Es nosotros los que oramos por este mundo e intercedemos. Sí, Dios ama al mundo. Pero Dios envió a su Hijo y Él nos ha dado el medio para ser salvos. Pero nosotros intercedemos por este mundo porque Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes por este mundo. Usted y yo debemos interceder por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestro prójimo, aún por nuestros enemigos. Pero tenemos que vivir esta palabra. ¿Y cómo? Somos embajadores, somos representantes del reino de los cielos, somos representantes del alto y sublime Dios. Amén. Y por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Estamos para brillar como luces en la oscuridad. Por eso Pablo en la carta a Filipenses, él nos dice en el capítulo 2, el verso 15, que somos luminares en el mundo. Dice así: por tanto, amados míos, verso 15 que diga,
2, 15 y 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, es nuestra luz la que glorificará a nuestro Padre Celestial. Por eso que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. No es nuestra luz, es la luz de Dios en nuestra vida. Es cuando damos lugar al Espíritu Santo. Hermanos, si nos preocupamos por Cristo, no somos embajadores nuestros, somos embajadores de Cristo. Cuando usted, como cristiano, da mal testimonio, la gente va a hablar mal del nombre de Dios. Por eso preocupémonos por Cristo. Preocupémonos porque su nombre sea glorificado. Preocupémonos por nuestras almas y seamos cuidadosos. Somos salvos, en Cristo tenemos segura salvación, pero la Biblia nos enseña, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, ¿por qué debemos ser cuidadosos? Para que cuando evangelicemos, para que podamos evangelizar de manera eficaz. Porque la vida interior del cristiano debe ser visible al mundo exterior. Es verdad que su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de actuar no lo salva. Pero, ¿qué dice Santiago? ¿Tú dices que tienes fe? Muéstramela. Muéstramela por tus obras. No se trata solamente de congregarnos. No se trata solamente de vivir una vida aparentemente cristiana. No, se trata de que Cristo vive en nosotros, y por eso es que tenemos que ya dejar las costumbres de este mundo. Tenemos que dejar de ver ciertas cosas, de oír muchas cosas, de seguir la corriente de este mundo. Por eso es que de ahí Pedro es como que nos ordena a sus lectores. ¿Qué ordena a sus lectores? Dice que vivan manteniendo su buena manera de vivir. Esa es su conducta diaria en un alto nivel. Recuérdese que cuando uno estaba en la escuela, tal vez, no sé si usted, pero yo me recuerdo que en mis días habían 2 calificaciones y a veces a la segunda no se le prestaba mucho atención. Por uno tenía usted las notas, el aprovechamiento, sobresaliente, muy buena, regular. Hoy califican 10, 9, 7, 6, 5. Pero además de que había el aprovechamiento, las notas de sus materias, también se calificaba la conducta. Y también se la calificaba sobresaliente, muy buena o regular. Hubo un tiempo en que la conducta, si usted no tenía una buena conducta, si usted tenía una conducta regular o pésima, usted podía ser expulsado. Y hoy se tiene en poco esto. Hermana, esta palabra buena se traduce de una palabra griega que es kalén. Y esta palabra kalén significa de hermosa forma externa. Escuche, de hermosa forma externa. Pedro que diga en el capítulo 3, va a tocar algo que hoy ya casi no se predica. ¿De qué toca en el capítulo 3? Mire, asimismo, dice el verso 3, 1. Asimismo, vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, vuestra forma de vestir, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Muchos se adornan externamente. Sí, pero este adorno no era el de una mujer cristiana.
Por eso es que Pedro dice, considerando vuestra conducta casta, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. Todo empieza de adentro, sí. El del corazón incorruptible, el de ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima. Pero mire, porque así también se atababan en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si bien hacéis. Hermanos, esta buena, manteniendo vuestra buena manera de vivir, es de adentro hacia afuera, en cada cosa. Yo no digo que esto es fácil, pero tenemos que buscar, tenemos que perseguir esta meta. Que seamos cristianos de adentro hacia afuera. Muchos dicen, ay, pero es que Dios mira el corazón, sí. Pero la gente mira lo de afuera. Hay que lavar tanto el vaso por ambos lados. Usted no va a coger un vaso que por dentro esté limpio, pero que por fuera esté polvoso y va a poner ahí una bebida. No, usted lo lava por dentro y por fuera. No porque esto nos salve, porque no, lo que nos salva es el sacrificio de Cristo, pero es tiempo de vivir como manteniendo vuestra manera de vivir. Pedro nos recuerda que los incrédulos están inspeccionando de cerca sus buenas obras. Y evidentemente algunas de esas buenas obras se demostrarán en el ámbito de lo que significa ser un buen ciudadano. Mire, y aquí vamos a entrar a un punto más adelante. Hemos visto primeramente que tenemos que ser limpios, que tenemos que ser cuidadosos, pero por tanto, el tercer punto con el que quiero finalizar este mensaje es que tenemos que ser constantes. Mire lo que nos dice los versos 13 al 15, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios haciendo bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, Pedro está hablando de algo más de simplemente de ir un día a los cultos. Bueno, yo escojo el domingo ir al culto, el sábado ir al culto. No. Sabemos que a veces por X y razón, a veces no podemos estar todos los cultos, pero hermanos, tenemos que esforzarnos, porque los días cada día serán peores. Pero Pedro no estaba hablando de congregarse X o Y día, no. El mensaje cristiano abarca cada área de la vida. Mire, tenemos el privilegio único de ser ciudadanos del cielo, como Pablo lo escribe en Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, el verso 20, dice que somos ciudadanos. Dice así, porque a ninguno... 3:20 que diga, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, también somos ciudadanos de la tierra. Aunque somos ciudadanos de los cielos, somos ciudadanos de la tierra y estamos llamados a demostrar que somos diferentes. ¿Debemos someternos a las leyes? Sí. Tenemos que obedecer a las leyes terrenales, siempre y cuando estas nos atenten contra las leyes de Dios. Tenemos que obedecerlas por amor al Señor. Tenemos que vivir de forma irreprensible, porque si vivimos de una manera irreprensible, esto será un gran testimonio en este mundo a favor de Cristo. El cristiano debe tener una perspectiva más elevada. Debe ver por encima de la política y del gobierno. Por eso es importante que usted medite en la ley de Jehová. ¿Usted entiende por qué es lo que vivimos en estos mundos? ¿Por qué es lo que vivimos en estos tiempos que diga? Vivimos la maldad. ¿Por qué es que los gobiernos los vemos tan inconstantes, tan declibles? Y usted no se va a poner a favor de X o Y persona, no.
Porque si usted piensa que X o Y persona le va a dar la salvación, entonces usted piensa que Jesús no es su Mesías. El único Salvador es Cristo. El mundo sin Cristo no está nada. Por más que tengan las mejores ideas y tengan la mejor preparación, nadie estaba preparado. Ningún gobierno de la tierra estuvo preparado para lo que ocurrió en el 2020. Ningún gobierno, ninguna empresa, nadie estuvo preparado. Pero cuando usted se aferra a Dios, y si mañana llega una persona a la esfera de gobierno, pero si esa persona reconoce que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, que Dios es el que nos da la vida, el aliento y las demás cosas, y que si Él quiere gobernar una nación, tiene que humillarse ante Dios, entonces Dios le puede dar buenos consejos, y esos consejos parten de la palabra de Dios. Lamentablemente hoy la mayoría de la gente, aún gente que dice que cree en Dios, no se vuelca a las Escrituras. Hermanos, por eso es que usted tiene que ir a la palabra, porque la Biblia le da una perspectiva por encima de la política y de gobierno. En última instancia, como cristiano usted sabe que Dios es el que tiene el control, que los propósitos de Dios se están cumpliendo. Y simplemente estamos llamados a demostrar buenas obras al continuar haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y literalmente ayudar al mundo que nos rodea. ¿Brindando qué? ¿Qué es lo que podemos brindar? Verdad, podemos brindar sabiduría, podemos brindar la gracia de Cristo a través de nuestras vidas. Pedro, ¿qué hace? Él menciona que debemos que, someternos. Someternos. ¿A quiénes? A toda institución humana, ya sea el rey como superior. Y escuche, por el tiempo a veces uno no puede profundizar. En el tiempo de Pedro no había una democracia. Hoy la gente que dice que la mejor manera de gobierno es la democracia. Comparada con los tiempos anteriores podríamos decir que en parte sí. Porque en aquellos tiempos quien tenía el gobierno era un emperador. Y el emperador en los tiempos que Pedro escribió esta carta era un tal Nerón, que persiguió a los israelitas, que persiguió a los cristianos, y que fue aquel hombre por quien mismo Pedro murió. Fue el que dictó la sentencia de la ejecución del apóstol Pedro y también del apóstol Pablo, por lo que tenemos entendido. Pero Pedro, guiado no por sí mismo, recuérdese que como empezamos este mensaje, fuimos a la segunda carta para que entendamos que lo que Pedro había escrito había sido inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos dice, sométanse, siempre y cuando esto no esté contra la palabra de Dios. Hermanos, dependiendo del contexto, esto sería el presidente, el primer ministro, el jefe de Estado. Para los creyentes en aquel tiempo no era fácil someterse. Era un pésimo gobernante. Pedro, ¿qué estaba diciéndole? Sométanse al César. Pedro agrega no solo al rey, sino también a los gobernadores, como por él enviados. En otras palabras, cualquier funcionario que represente al emperador es como que hoy dijera cualquier funcionario que represente al poder que está en acción. Y esto no habrá sido nada fácil, hermanos, porque en aquella época, tenga en cuenta de que el hecho solamente de que uno le servía a Dios, a veces muchos eran perseguidos. Tenga en cuenta que el hecho de que Dios es el que los pone no significa que siempre están haciendo lo correcto. Mire, Dios pone, Dios permite. No significa que Dios esté apoyando. Dios permite. ¿Por qué? Porque ahí se cumple a veces lo que dice, todo lo que el hombre sembrare. La nación que no teme a Dios, ¿a quién va a poner? No va a levantar a uno que es temeroso de Dios en una nación de impíos, donde no hay temerosos de Dios.
Por eso lo que está pasando hoy en nuestro país tiene que ser un llamado de atención. Porque los cristianos muchas veces no estamos viviendo. Vuelvo a repetir una vez más, algo que parece extraño. Pero muchos de los que hoy forman las grandes bandas de asaltantes, que ustedes los ven que matan a diestra y siniestra, cuando eran niños, estaban por ahí jugando en una iglesia evangélica. Y los padres nunca le llamaron la atención. Y a veces tal vez cuando el pastor les quiso llamar la atención, hermana, corrija, ay no, es que es niño. Cuando la Biblia dice, instruye, para que mañana no te avergüences. Muchas de esas madres que usted ve que está llorando, ellas tienen mucha culpa. Porque nunca le llamaron la atención a sus hijos cuando estaban en la calle. Oye, ya ven. No, déjalo que juegue. ¿Y con quién estaban? Con otros amigos que le enseñaron a drogarse, con otros amigos que le enseñaron a beber, con otros amigos que le enseñaron a matar. Es hora que usted se ponga un límite en su casa. ¿Qué le dijo Dios al rey Ezequías? Ordena tu casa porque vas a morir. Y sabe una cosa, Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías. Porque Ezequías era un hombre temeroso de Dios. Sí, era un hombre temeroso de Dios. Pero escuche, Ezequías no puso en ejecución lo que Dios le dijo. Si usted lee la vida del hijo del rey Ezequías, que llegó al trono, se llamó Manasés. Y fue el peor rey de Judá. 52 años de gobierno. Siendo un adolescente de 12 años, llegó al trono y fue el peor rey. Muchos creen que aún él ordenó la muerte del profeta Isaías. Hermanos, si Dios nos dice, sometámonos a las autoridades, sometámonos. ¿Significa que no nos negamos? ¿Nos negamos a qué? ¿Nos negamos a hacer caso omiso de las leyes? No, hermanos, tenemos que obedecer. Hermanos, cuando usted se niega a sí mismo y se someteos los unos a los otros. ¿Usted qué está haciendo? Está haciendo caso omiso de aquellas leyes de que tenemos que menospreciar. Hermanos, nos negamos a menospreciar a los líderes. Usted no tiene que menospreciar a los líderes. Usted tiene que orar por los líderes. Usted no tiene que ignorar si mañana lo citaron, lo multaron. No, tiene que responder. Eso significa someterse. Pedro nos está diciendo aquí que si existe una forma de silenciar a nuestros críticos, no consiste en ser más fuertes, más grandes o ruidosos. Hermano, eso no se trata de salir a hacer marchas. No. A veces la iglesia quiere salir a hacer marchas porque están haciendo una ley contra el aborto o a favor del aborto. No. Cuando usted enseña valores y principios en su hogar, por más que el mundo dictamine, un cristiano se afirma la palabra. Si no, tenemos que enfrentar los ataques del mundo con humildad, con buenas obras. Tenemos que responder con un excelente comportamiento, con actitudes respetuosas hacia las autoridades, sabiendo que en última instancia toda autoridad está bajo la autoridad de nuestro Dios. Y un día todos comparecerán ante Dios, unos para vida en el tribunal de Cristo y otros para muerte y condenación eterna en el juicio ante el trono blanco. Hermanos, para concluir, silenciamos a los que nos critican por medio de ¿qué? De una vida limpia, cuidadosa y constante. Sea limpio, sea cuidadoso, pero sobre todo sea constante, manteniendo buena vuestra manera de vivir día a día. Haciendo esto, hacemos que, como dice el apóstol Pedro, dice que hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos.
también podemos llevar a muchos a que confíen en nuestro Señor. La gente, ¿qué decía de Elías? ¿Qué decían de Eliseo? El que va por allí es un varón de Dios. Hermano, no sonará muy dramático, pero la verdad es esta. Por causa del Señor, seamos buenos ciudadanos. Respetemos las leyes y las autoridades, porque esta es la voluntad de Dios. Y al hacer lo correcto, podremos hacer una cosa: silenciar a los críticos sin fundamento. Amén.